Felipe Fuentes todavía no había cumplido 30 años y aún así ya tenía un carácter persuasivo, capaz y ágil, por lo que pudo influir en la conciencia política de obreros, campesinos y estudiantes y fundar el Partido Comunista de Cuba en casi todo el norte oriental. Holguín, Banes, Antilla, Jibara, Santa Lucía, Tacajó, Mayarí, Preston, Pinares de Mayarí, Alto Cedro. Obviamente que las autoridades policiales, políticas y del ejército estaban muy bien enterados de la actividad de Felipe Fuentes en el norte de Oriente. Por eso es que se cree que el gobernador de Oriente hizo lo que hizo. Les cuento, era el gobernador de Oriente en esos momentos, José Ramón Barceló, y un día este hombre, en un acto aparentemente bonachón, vino, se entrevistó con Felipe Fuentes, le propuso un puesto importante por el que podía ganar mucho dinero, dinero suficiente para que pudiera atenderse la tuberculosis, lo mismo en Cuba que en el extranjero. Dinero suficiente incluso para que pudiera continuar sus estudios de medicina, lo mismo en Cuba que en el extranjero. Felipe Fuentes no aceptó. A la misma vez que la propuesta del gobernador de Oriente, a Felipe Fuentes le hizo una propuesta el Socorro Rojo Internacional. Esta organización comunista le propuso que viajara a la Unión Soviética a atenderse allí la tuberculosis. Felipe aceptó, pero dijo que lo haría en otro momento, un momento en que no tuviera que interrumpir la organización del partido y en un momento en que no tuviera que demorar su casamiento con su prima Rosa Mora Torres. Rosa Mora Torres, o Rosalía Mora Torres, y su primo Felipe Fuentes estuvieron enamorados desde que eran pero muy jóvenes. Sin embargo, cuando Felipe supo que estaba enfermo de tuberculosis, se inhibió, como que se detuvo la relación de aquellos dos. Sin embargo, ya en 1932, Felipe sentía que había mejorado un tanto de la enfermedad y entonces formalizaron el matrimonio. Se casaron en los primeros meses de ese 1932 y al año siguiente tuvieron un hijo, el único hijo que la breve vida de Felipe Fuentes le permitió procrear. Según el documento que se encuentra en el registro civil de la ciudad de Holguín, el hijo de Felipe y Rosalía nació el día 17 de mayo de 1933. Lo nombraron Pablo Vladimiro Fuentes Mora. Casado y con un hijo, Felipe Fuentes fijó su residencia en la casa de su abuela Doña Rosenda, ubicada aquí en la ciudad de Holguín, en la esquina de las calles Arias y Morales Lemus. Desde ese lugar inició una labor intensa para organizar una huelga general que ayudara a derrocar definitivamente al tirano Gerardo Machado. Lógicamente que una huelga general no se consigue con facilidad. Lo primero es tratar de que todos piensen igual o semejante. Felipe lo intentó. Citó a los militantes del Partido Comunista, a los integrantes de las ligas campesinas, a los sindicatos y a todos los holguineros que quisieron sumárseles para un pleno o reunión conjunta.
En el pleno o reunión, Felipe propuso que los trabajadores de los centrales detuvieran las máquinas que muelen la caña y que fabrican el azúcar, y que una vez que el central estuviera detenido, que fueran los obreros quienes asumieran el poder. Pero también explicó que era necesario crear una organización para esos obreros en el poder, y propuso que esa organización fuera semejante a la organización que asumió el mando y poder en todos los espacios económicos cuando la revolución bolchevique rusa, los soviets. Los soviets y el movimiento obrero lograron tomar varios centrales. Eso obviamente que iba a provocar que el ejército actuara y que todo fuera muy complejo. Por eso fue que el Comité Central del Partido Comunista decidió mandar a la zona a varios asesores del partido. Uno, para mantener informados a los obreros, para darle también conocimientos teóricos de la lucha, pero también para evitar que los obreros tuvieran actitudes anárquicas. Y les explico esto. Los obreros de los centrales había sido gente maltratada durante muchísimos años. Por tanto, una vez que tuvieran el poder en sus manos, seguramente que iban a intentar tomar la justicia, hacer la justicia ellos mismos. Y el partido quería que cosas así no ocurrieran. Para que asesorara a los obreros de los 5 centrales del norte de Oriente, el Comité Central del Partido Comunista mandó a este lugar a un combatiente que actuaba bajo seudónimo para proteger su vida. El seudónimo era Sid. Sid estuvo más de un mes comunicándose constantemente con los trabajadores de los centrales azucareros que están en las inmediaciones de Banes, Antilla y Mayarí. Pero un día el Comité Central llamó a Sid urgentemente a La Habana. Para que lo sustituyera, mandaron a otro combatiente, este también con seudónimo, Thor. Veamos estos seudónimos. Sid era el nombre en la clandestinidad del comunista Aníbal Escalante, y Thor era sencillamente Felipe Fuentes. Ya Felipe Fuentes había usado este seudónimo en otros escritos que había publicado. Los firmaba como Andrés Thor. Por tanto, en el momento en que tuvo necesidad de actuar en la clandestinidad con un seudónimo, lógicamente que echó mano a su viejo Andrés Thor. Aquí es necesario que abramos un paréntesis para entenderlo todo de conjunto. A la misma vez que Felipe Fuentes funda el Partido Comunista en el norte de Oriente, pero sobre todo en la ciudad de Holguín, en esta ciudad actuaba otra organización de izquierda, Unión Revolucionaria, que dirigía nacionalmente Antonio Guiteras. A Guiteras lo seguían muchos holguineros, especialmente los hermanos Luis Felipe y Rafael Masferrer Landa. En el momento del que le estamos hablando, los Masferrer vivían en esta casa. Posterior a la caída de Machado, a Guiteras lo designan como secretario o ministro de Gobernación y Guerra, y desde su puesto Guiteras nombra a Luis Felipe Masferrer Landa alcalde de Holguín, y al hermano, o sea, a Rafael Masferrer Landa, jefe de la policía holguinera. Pero volvamos ahora
al momento anterior, que es plena lucha contra Machado. Felipe era del criterio que solamente se podría derrotar a Machado con una insurrección armada. Pero obviamente, para conseguir una insurrección armada, lo primero que hay que tener es armas. Y el Partido Comunista de Cuba en Holguín no las tenía. De todas maneras, Felipe insistió, sobre todo porque la insurrección armada era el mismo criterio que tenían otros grandes líderes cubanos de entonces, Mella, Martínez Villena, Guiteras. Guiteras tenía una organización en Holguín. Guiteras sí tenía armas. Por eso, Felipe Fuentes fue a entrevistarse con el lugarteniente de Guiteras en Holguín, Rafael Masferrer Landa. Felipe Fuentes finalmente se entrevistó con Masferrer Landa, le dijo que necesitaban como mínimo 2 fusiles y Masferrer Landa, que tenía confianza absoluta en Felipe, le dijo que estaba bien e incluso lo autorizó a entrar al Salón Prohibido, donde se guardaban las armas de la unidad militar guiterista aquí en Holguín, más conocida como la Joven Cuba. Pues nada, Felipe entró al lugar y vio tantas armas que en lugar de 2 decidió llevarse 11. Claro que la falta de esas armas perjudicaban a Masferrer Landa y por eso Masferrer buscó a Felipe y le dijo que tenía que devolver 9 de los 11 fusiles que se había llevado. Entonces, Felipe Fuentes le explicó que esas armas iban a defender las conquistas de los soviets. Masferrer le autorizó a que se quedara con ellas. Cuando aconteció esta anécdota entre Rafael Masferrer Landa y Felipe Fuentes, faltaban unos pocos meses para la caída del dictador Gerardo Machado. Y también, lamentablemente, faltaban unos pocos meses para la muerte de Felipe Fuentes. Sobre la historia y la muerte del gran líder comunista holguinero, les hablaré en la siguiente emisión, que será la última de esta serie. Hasta entonces.